sumado a una inédita retirada geopolítica estadounidense de América Latina, permitió a diversos gobiernos populares enarbolar nuevamente el viejo proyecto bolivariano. Ello redundó no solo en el rechazo del proyecto estadounidense del ALCA, sino en la ampliación de las fronteras del Mercosur, proceso que está inconcluso e inacabado. Dado que detrás del alza del precio de los productos primarios se encontraba la demanda china de dichos materiales, ello reflejó la creciente emergencia económica de la República Popular China a escala global. Sin embargo, el ciclo de commodities se agotó en 2015. Esto no solo implicó que el proyecto de integración latinoamericano hipertrofiado a escala continental se truncara, sino que permite explicar en alguna medida el retorno de fuerzas políticas conservadoras en América Latina a partir de entonces. En la actualidad, y con excepciones signadas por la coyuntura de cada país, en México desde 2018, en Argentina entre 2019 y 2023, en Bolivia desde 2020, en Chile y Colombia desde 2022 y en Brasil desde 2023, la pauta política prevalente apunta al fortalecimiento de opciones electorales de derecha. Aún en las excepciones referidas y con la salvedad hecha de México, los gobiernos progresistas muestran una cierta fragilidad política de cara a sus próximos desafíos electorales. Concluyendo, vamos a trazar en función de estos cuatro elementos algunas perspectivas para la integración regional en el actual escenario. De lo anteriormente expuesto se puede concluir que A. Cualquier proyecto de integración regional debe coyunturalmente insertarse en alguno de los perfiles anteriormente definidos, perfiles regionales, ¿no? Un proceso de integración más amplio, por lo tanto, escapa a las posibilidades fácticas reales, a pesar de intentos recientes en este sentido, efectivizados en el funcionamiento de foros regionales operantes a partir de la afinidad ideológica de las administraciones gubernamentales ocasionales. B. Cualquier proyecto de integración regional viable debe considerar como un dato de la realidad el retorno de la influencia estadounidense, a diferencia de lo ocurrido entre el periodo 2002-2015, que debe, como señalamos, verse como una excepcionalidad. Luego, este retorno de los Estados Unidos a la región obedece en la actualidad al despliegue global del conflicto sino-estadounidense. A pesar del final de los efectos económicos benéficos de la demanda china por recursos naturales, la proyección externa de la República Popular continúa verificándose. Por lo tanto, el diseño global de contención de China por parte de los Estados Unidos repercute de manera inevitable sobre todos nuestros países. Ante la posibilidad cierta de una región latinoamericana gobernada por fuerzas políticas de derecha, cualquier gobierno popular argentino futuro deberá concretar acuerdos pragmáticos, sectoriales, bilaterales o multilaterales, independientemente de la orientación política de base de sus interlocutores, a condición de que los mismos no adscriban algún tipo de fundamentalismo irracional como el que caracteriza la política exterior del actual gobierno argentino. Que la opción posible frente al retorno estadounidense a la región no debe implicar el alineamiento automático de nuestros países con la República Popular China en el marco del actual conflicto bilateral. Antes bien, debe considerar la posibilidad de acuerdos con el gobierno chino, así también con otros actores estatales extrarregionales, supeditados a su propia definición de interés nacional. Un ejemplo de esta opción posible está dado por la necesidad de desarrollar sectores primarios y la posibilidad de desarrollar los mismos de actividad relacionados con los sectores industriales de nuevas tecnologías, esto es, la extracción de litio en los países que conforman su cuenca. En este sector específico se impone una acción coordinada, para el caso argentino también entre unidades subnacionales, que permita pasar de un escenario caracterizado por la competencia interestatal por el ofrecimiento de condiciones diferenciales para las compañías extranjeras que explotan dicho material a una definición concertada de condiciones de explotación. Ello permitiría, hasta cierto punto, comenzar a romper las barreras regionales anteriormente expuestas, puesto que esta actividad involucra tanto a países de la cuenca del Pacífico como estados alineados con la proyección atlántica y político-ideológicas que se nos imponen en el actual escenario complejo. Bueno, muchas gracias y espero no haberme excedido tanto en el uso del tiempo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy sustanciosa tu exposición. Te agradecemos mucho. La vamos a circular a todos los participantes a través del correo electrónico que va a dar la posibilidad también de un análisis más detenido de quienes quieran hacerlo. Lo invitamos ahora a Ruiz. Omar, Omar es uno de los que alientan este foro muy fuertemente desde Córdoba, y más allá de eso le pido a Omar también que se presente a los efectos de que todos lo conozcan. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches a todos y a todas.
como dijo Guillermo, mi nombre es Omar Ruiz, soy de Córdoba, fui legislador provincial y soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba en Derecho Internacional Público y también en una cátedra que tenemos en la Facultad de Derecho que es Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Bueno, mi intención en y por supuesto soy integrante del foro, ¿no? Como decía Guillermo, mi intención en este encuentro del foro es hacer algunos aportes relacionados con el proceso de integración regional en América del Sur y la importancia de los recursos naturales con los que contamos y algunas breves referencias sobre lo que fue UNASUR y en particular el Consejo de Defensa Suramericano. Bueno, describir algunos aspectos geográficos y geopolíticos de América del Sur, una región que tiene casi 18 millones de kilómetros cuadrados, más de 25.000 kilómetros de costas, que está en el medio de los dos océanos más importantes, el Atlántico y el Pacífico, una región que alberga una gran cantidad y diversa cantidad de recursos naturales. Pensemos en el Amazonas, en la Amazonía Azul, como denominan los vecinos de Brasil a toda su plataforma continental con grandes reservas de hidrocarburos, la cuenca del Orinoco, también mencionar todas las zonas que tenemos en nuestro país, el Paraná, la Cuenca del Plata, el Atlántico Sur, la Antártida. Decir que esta región, que América del Sur representa y alberga el 60% de la biodiversidad de todo el planeta, y que las reservas de agua potable son enormes, solo considerando la Antártida o Antártica, como dicen los chilenos, suramericana, estamos hablando entre un 25 y un 30% de la reserva de agua potable del mundo. La Antártida representa el 70%, pero la porción del cuadrante suramericano, y si a eso le sumamos el acuífero guaraní y sumamos también hielos continentales, es decir, es una región con zonas geográficas muy importantes desde el punto de vista de los recursos naturales, con una gran cantidad no solo de recursos hidrocarburíferos, sino también histícolas, como en nuestro Atlántico Sur, gran cantidad de minerales, estamos hablando de hierro, de estaño, de oro, el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile, y una cantidad muy importante de otros recursos que hacen que esta sea una región con una gran importancia geopolítica en los dos aspectos, en los geoestratégicos y en los geoeconómicos. En este sentido, ha despertado siempre el interés de grandes potencias. Podemos mencionar a tres potencias que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que además son potencias nucleares. En el caso de Estados Unidos, ya en su momento, Harold Mackinder, uno de los padres de la geopolítica, sobre todo el que hizo hincapié en la idea de dominar el corazón del mundo, algo que hoy está en disputa en la guerra de Ucrania, esa porción de Eurasia que él mencionó como el lugar clave para controlar el resto del mundo. Él señalaba ya a principios del siglo pasado que para Estados Unidos toda América Latina era de gran importancia para el comercio, para desplazar a Gran Bretaña. Estamos hablando de una Gran Bretaña que fue dominante en el siglo XIX y parte del siglo XX, y en ese sentido, bueno, Estados Unidos tiene un gran interés, ahora recurrentemente, y lo hemos analizado en el primer encuentro sobre los 100 días del gobierno de Milei, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, viene con frecuencia a nuestro país a expresar su interés por la seguridad hemisférica de Estados Unidos, la cuarta flota en el Pacífico, el interés por la triple frontera, y por supuesto la intención de Estados Unidos de contener a China en el Atlántico Sur. Sabemos que está anunciada la posible visita de un portaaviones norteamericanos a nuestra región ahora durante el mes de
de mayo. Y entonces tenemos el interés de Estados Unidos, tenemos el interés también de Francia, que es vecina en América del Sur, con la Guayana Francesa, donde hay una estación espacial, digamos, una lanzadera de cohetes y de vectores para colocar satélites en el espacio. Francia, hay que recordar que ya tuvo una disputa con Brasil, en lo que en el siglo XIX se conoció como se denominó la guerra de la langosta, y tiene una intención no solo de proteger ambientalmente el Amazonas, sino que tiene un claro interés geopolítico. Y, por supuesto, nosotros conocemos mucho más de cerca al Reino Unido por su vocación de ocupar desde hace más de 190 años una parte de nuestro territorio, una ocupación colonial y un interés en el Atlántico Sur que también está claramente ligado a lo que es la hoja de ruta que tiene el Reino Unido en el marco del esquema OTAN, que es todo el desplazamiento de su flota desde Londres, Gibraltar, Isla Ascensión, Santa Helena, Tristán de Acuña, Malvinas, Georgia, Sandwich y el territorio antártico británico, que se superponen un 100% con nuestro territorio. Bueno, dicho todo esto, este interés de 3 potencias nucleares del Consejo de Seguridad en América del Sur y los recursos naturales y la gran importancia que tienen esos recursos naturales para nuestra región, hubo ya algunas respuestas. Brasil en los años 70 firmó el Tratado de Cooperación del Amazonas y la organización afín que subsiste como una forma de marcar, digamos, su interés geopolítico. Unas décadas atrás, trasladó la capital de Río de Janeiro a Brasilia, algo que nosotros en Argentina deberíamos volver a discutir después del proyecto de Raúl Alfonsín de llevar la capital a Viedma, para tener una mayor presencia hacia la Patagonia y todas estas regiones que hemos mencionado. Nosotros fundamentalmente el paso que dio Argentina fue en la década del 80 en Naciones Unidas, junto con Brasil, Uruguay y 23 países africanos, la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, como una respuesta también a la intención de militarización que tiene el Reino Unido, por supuesto, con su base en Monte Agradable, en las Islas Malvinas. Una gran respuesta fue hace 16 años, en el año 2008, la creación y la conformación de UNASUR. 3 años después, en el año 2011, fue ratificado por parte de este tratado por parte de todos los congresos y de los poderes legislativos de los distintos países integrantes de América del Sur, donde están todos, con excepción de la Guayana Francesa, que es una parte de Francia dentro de América del Sur, como recién señalé, y UNASUR se constituyó fundamentalmente como un espacio de integración política, pero no solo política, sino también de integración económica, social, en materias de infraestructuras, de energía y también una integración de tipo militar. Ahí se debatieron 2 proyectos cuando se conforma un año después en Santiago de Chile el Consejo Suramericano de Defensa, o de Defensa Suramericano para decirlo bien. Se discutió el modelo de Brasil, que era un modelo de cooperación y de relación entre las distintas fuerzas armadas de los países de América del Sur, y también el modelo venezolano que impulsaba en ese momento el presidente Chávez, que era un modelo de mayor integración de las Fuerzas Armadas, con parecidos a las organizaciones como la OTAN y en su momento el Pacto de Varsovia, que no solo eran, digamos, de cooperación y de coordinación, sino fundamentalmente de una respuesta conjunta en caso de agresión. Recordemos que nosotros somos parte todavía, algunos países se han retirado del TIAR, que durante la Guerra Fría impulsó Estados Unidos para su seguridad hemisférica, pero que nosotros lo sufrimos en carne propia cuando tuvimos la recuperación de nuestras Islas Malvinas y fuimos agredidos por el Imperio Británico, que el propio Estados Unidos se apartó del cumplimiento de sus obligaciones en el marco del TIAR.
De manera que tanto UNASUR como el Consejo de Defensa Suramericano han sido respuestas muy importantes en un proceso que, como bien recién explicaba Gustavo, ¿no? Fue en un momento donde las fuerzas progresistas, nacionales y populares, pero con una gran vocación de autonomía, de una autonomía en la región de América del Sur y en un claro también desarrollo y apoyo de otros espacios como CELAC o en el cono sur lo que es Mercosur, se desarrolló con una clara vocación política de ser una región que ganara capacidad de influencia global y mundial a partir de la unidad política de Sudamérica. Bueno, lamentablemente en los últimos años hubo vaivenes, muchos países se retiraron de UNASUR y con eso del Consejo de Defensa Suramericano, fue en los años 2018 a 2020. Luego hubo un regreso, Argentina regresó con nuestro gobierno en el 2022, Brasil también lo hizo de la mano del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y lo cierto, así para ir cerrando y dejar algunas reflexiones, es que evidentemente el péndulo político de América del Sur debilitó y debilita los procesos de integración regional, fundamentalmente en este caso UNASUR y el Consejo Suramericano de Defensa. Es decir, que hacia adelante habrá que analizar, reestudiar y repensar UNASUR, que tiene un sistema y un mecanismo de toma de decisiones por unanimidad. Habrá que mirar otros modelos, como el caso europeo, donde hay mayorías agravadas para tomar decisiones, para ir consolidando una serie de decisiones que tienen que ver con la integración, en este caso que estoy hablando más de la integración de Fuerzas Armadas, de proyectos que nos permitan en algún momento tener una agencia espacial suramericana. Ya se dio un paso importante entre Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, creando la Agencia Espacial Latinoamericana. Avanzar en la cooperación, recuperar la cooperación que tuvimos con Brasil en la década de los 80 y 90 para el desarrollo de aviones, tanto aviones caza como aviones de entrenamiento o de transporte. ¿Por qué no pensar en un portaaviones en común? Ustedes piensen que una potencia como Rusia cuenta con un solo portaaviones, América del Sur podría tener una integración de este tipo, al igual que una empresa regional de energía nuclear. Decir que en materia satelital nosotros somos líderes. Argentina, nuestro gobierno el año pasado completó el ciclo espacial, es decir, tenemos vectores, que es el Tronador 2 y 3, y tenemos satélites como el SAOCOM o el ARSAT, es decir, que tenemos una autonomía satelital y somos uno de los 8 países en el mundo con estas capacidades. Bueno, América del Sur, y con esto voy concluyendo, no solo se trata de la protección de los recursos naturales y de tener un esquema de militar que permita cierta capacidad de disuasión por el interés que el resto del mundo pueda tener sobre esos recursos naturales, sino también cómo los recursos naturales le agregamos una etapa de industrialización, que en el caso de Bolivia lo vino haciendo con el litio, y también un desarrollo científico-tecnológico, porque no lo mencioné, dentro de estos recursos naturales están las tierras raras, que es una mezcla de minerales que Brasil, por ejemplo, el gran poseedor es China, que tiene cerca del 90%, pero esas tierras raras sirven para el desarrollo aeroespacial, misilístico y para todo lo que es la transición energética, en el caso del litio, para todo lo que son los vehículos. Es decir, que tenemos una gran importancia desde el punto de vista geoeconómico, por los recursos naturales, tenemos que organizarnos políticamente para cuidarlos, para defenderlos y fundamentalmente para que esto sirva como un vector de desarrollo social y económico para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los habitantes, ciudadanos y compatriotas de América del Sur. Bueno, muchas gracias, Omar. Muy interesante. También vamos a circular la ponencia de Omar. Te agradecemos mucho y bueno, queda también un poco a partir de la exposición de Omar el interrogante respecto de cómo podemos ir proyectando
retomar procesos de integración en un contexto tan adverso como el que presenta hoy la política exterior argentina en materia de integración. Junto con Luciano Di Domenico, vamos a ir pidiéndoles que aquellos que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, o que quieran hacer uso de la palabra, en el chat vayan dejando sus inquietudes, cosa de que enseguida, una vez que terminemos con estas exposiciones iniciales, podamos abrir el debate. Luciano va a estar especialmente atento a eso, le agradecemos mucho. Vamos ahora a dar lugar a la presentación de Héctor Fernández, conocido para los amigos como Flicho, amigo, veterano de guerra, a quien le agradecemos mucho el hecho de que esté compartiendo con nosotros su conceptualización. Y aprovecho, ya que lo presento a Flicho, para destacar también la presencia de otro querido amigo, compañero, veterano de guerra, Alfredo Páez, que lo vi por ahí. Un gusto contar con tu presencia, Alfredo. Bueno, vamos con Flicho. Presentate, Flicho, que yo lo hice muy descuidadamente. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación, como siempre. Buenas noches a todas, a todos. No tengo más que para presentarme. Sí, soy médico, veterano de guerra y por ahí me dedico a escribir también. Pero el tema que nos ocupa hoy es la integración regional y la importancia de la consolidación de la patria grande como un polo estratégico, político, económico. Pero antes que nada, me voy a tomar un minuto porque, en primer lugar, quiero rendir un sentido homenaje a los 323 héroes del crucero General Belgrano y a todos los sobrevivientes. Sin dudas, es muy preocupante esta extrema agrofilia que tiene Milei y admirador incansable de Margaret Thatcher, quien fuera la responsable del hundimiento del crucero el 2 de mayo de 1982. Pocas cosas son tan repulsivas, nefastas, como las de un presidente, de nuestro presidente, que honra a una asesina, a una criminal de guerra y a sus aliados. Que no le importe, que no le interese, no respeta la memoria histórica de la nación. No solo que rinde honores, sino que pone de rodillas y alinea a la nación incondicionalmente a los eternos usurpadores de la patria. Ya Maquiavelo lo decía, que la traición es el único acto del ser humano que no se justifica. Pero eso no ha evitado que esté presente en la historia y hasta el día de hoy. Desde que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, está bueno que esto, porque me lo debía y debía reconocer lo que ha ocurrido con el crucero. Como dije recién, el tema propuesto para la jornada de hoy es la integración regional y la importancia que tiene en la consolidación de la patria grande como un polo estratégico, económico y político. En vista de lo que han expresado los compañeros Gustavo y Omar, me voy a salir de la parte técnica un poquito y voy a contextualizar. Como médico siempre empezamos por el principio, es decir, como cirujano, primero la piel y después vamos profundizando. Entonces, hablar de la integración regional tenemos que hablar de nuestra situación en particular, es decir, en nuestro país. En la situación como estamos hoy, creo que es un hecho imposible una integración, sino que, como bien decía vos, Guillermo, debemos ver cómo salimos de esto y cómo retomar las futuras acciones. Nunca hemos permitido ni hemos podido construir esta alianza porque el poder anglo-norteamericano no nos ha permitido. Más allá que siempre tuvimos hojas de ruta, pero nunca pudimos arribar a un buen final.
Y nuestro país jamás ha podido construir una base sólida de consolidación interna para poder lograr y avanzar. ¿Por qué? Porque los vaivenes políticos que tenemos, es decir, la construcción nacional y popular va en un rumbo y de un plumazo el liberalismo nos voltea y todo lo construido se tira por la borda. Entonces, debemos trabajar en esa construcción, es decir, la construcción propia, nacional, para luego poder profundizar. Ya hablamos de los primeros 100 días del gobierno de Milei, pero en lo que respecta a las relaciones internacionales, lo que el gobierno hizo en los primeros 4 meses podría perfectamente bien ser un manual de ejemplos de lo que no se debe hacer en política exterior y en relaciones internacionales. Situaciones que nos habla de un Estado desquiciado, que está manejado por un enfermo, por un psicótico que está asesorado por su perro muerto. Y esa es la situación actual de nuestro país. Entonces, Milei estableció una política exterior basada en su ideología, en su capricho y en sus propios dogmas. Y esto hace que inmediatamente nos hemos alineado a Estados Unidos, a Israel, y sin dudar, y por lo que dijo ayer con respecto a Malvinas, al Reino Unido. Por otra parte, las acciones que lleva adelante en contra de la integración regional, por ejemplo, son no negociar con países, entre comillas, comunistas, no designar embajadores a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y esta posición básicamente anticomunista nos llevó a alejarnos de este mundo multipolar y hace todo lo posible para atomizar la unidad latinoamericana. De romper la tradición diplomática de neutralidad, podemos desmenuzar punto por punto. Y es como decía al principio, es un manual de lo que no se debe hacer. Y no solamente Milei, también están sus aliados, como Furí, que agredió innecesariamente a un representante de la República de Chile, Patricia Burley a Bolivia, a Chile, inventando cosas. Entonces, vamos camino en este periodo de gobierno a destruir lo poco que nos queda de lo que estaba integrado regionalmente. Dinamita las relaciones con los demás países regionales por un mandato de Estados Unidos, por la alineación que tenemos. Pero fíjense que hay una cosa extraordinaria, porque ataca a los países que están unidos en pos de dejar la dependencia hacia Estados Unidos, pero se alinea también a los aliados regionales de Estados Unidos, como es el caso de Ecuador, Paraguay, incluso Uruguay. Con Uruguay, lo que pasó con la vía navegable, el canal Magdalena. Con Paraguay es fundamental que reconozcamos que firmar un memorándum de entendimiento con Estados Unidos entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, sin haber pasado por el Congreso, y eso nos debe hacer pensar, porque ya nos ocurrió también con Macri cuando se firmó la hoja de ruta de Forador y Duncan. Es decir, que avanzan por fuera y no respetan las instituciones. Entonces, es muy claro los propósitos que tiene el gobierno de Javier Milei a la cabeza, es de alejarse de las alianzas regionales, alejarse de la CELAC, de UNASUR. Al Mercosur apoya solamente por el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea. Pero todo tiene que ver con este mando, como este mandato norteamericano, que es
en busca de alejar de la región a China. Y para eso hay un dato muy interesante que fue en abril, ahora en abril, se reveló una información proveniente de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, del llamado, mal llamado Plan Simón Bolívar, donde Estados Unidos pretende llevar a cabo una recolonización de América Latina y de hecho es el trabajo que está haciendo. Y en Bolivia es muy marcado en virtud de las futuras elecciones y lo que hace en Bolivia hace en el resto de los países. Ahora, todo lo que está haciendo es llevar adelante acciones para detener la penetración China, India, Rusia, que son sus enemigos comerciales en la región. Y para eso necesitan que nos subordinemos a ellos para poder tener pleno acceso a los recursos naturales clave para su economía y para la defensa, como recién lo dijo muy bien Omar. Entonces, lo que les incomoda en la región es el fortalecimiento de los BRIC. Y fíjense qué interesante. Lo primero que hizo Javier Milei es decir no a los BRICS, porque Estados Unidos pretende que los países rompan con los BRICS y que no tengamos participación. Digo participación regional, es decir, alejarnos a todo este nuevo polo que tiene la mitad de la población mundial prácticamente, alejarla de nuestra órbita y pasar a ser dependientes exclusivos de Estados Unidos. Y hay otro dato que no es un dato menor, sino que también tienen toda la intención de subordinar a los países de la región, a la OTAN, al Comando Sur. De hecho, ya nosotros estamos subordinados. Y este también es un problema porque nos genera una permanente dependencia. Entonces, Estados Unidos básicamente está utilizando países como la Argentina, Ecuador y Perú en pos de conseguir esta balcanización más marcada de la región. Y todo para mantener su hegemonía, la hegemonía que difícilmente la pueda ser tan amplia como pretenden, pero tenemos que estar atentos. Tenemos que trabajar, como decía recién Guillermo, ver cómo salimos de esta trampa, porque el futuro de América Latina requiere de la unidad. ¿Para qué? Para proteger nuestros territorios, nuestros recursos. Tenemos que hacer frente a los intereses imperiales y corporativos. Y así necesitamos fortalecer la resistencia y la organización popular. Yo creo que el camino empieza por organizar desde abajo, comprender de qué se trata para poder avanzar en una construcción de una política interior fuerte, soberana, con un plan a largo plazo que pueda permitirnos consolidar, y como creo que hoy lo escribía vos, Guillermo, qué podemos salir a decir hacia afuera y tratar de formar algún grupo si nosotros no somos claros en lo que pretendemos. Creo que con esto, para no ser tan extenso, puedo terminar, porque el resto de la presentación, lo que era original, lo que mandé, lo vas a compartir, así que no tiene sentido que hable del tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flicho. Me cambiaron la bocha. No, no, perfecto, no, pero es que justamente la idea es que puedan exponer su ponencia, pero además incorporar comentarios del contexto, elementos que puedan ser de interés de quienes estamos participando. Así que muchísimas gracias, vamos a circular también tu presentación. Bueno, ahí Guillermo, ya... Sí, Luciano, comenta un sí, poquito. tenemos dos intervenciones en el chat. No sé si querés continuar con las exposiciones. Nos queda la de Juan Cruz y la de Rogelio Tomás. Sí, perfecto. Tomás, Hagamos lo ¿cómo siguiente. hacemos?
hagamos lo siguiente. Hay una inquietud ahí planteada por Rubén Darío Gussetti, para Gustavo. Si podés, Gustavo, leerla y enseguida, después de las exposiciones, compartir tu punto de vista respecto del interesante comentario que hace Rubén. Marilita Esquef nos decía que le gustaría hacer un comentario y con gusto la vamos a escuchar ahora mismo. Habilitar Sí, el micrófono, Guillermo, Marilita. si querés que... Ah, habla Marilita. Sí, sí, sí. Bueno, Marilita, ¿nos escuchás? Ahí está. sí, sí, perfecto, gracias. Yo pensé que iba a hablar Gustavo, por eso me quedé callada. No, yo creo que hay una cosa que quizás sería buena incorporarla, ¿no? Ha habido sin duda una vocación de integración en la región y eso da fe a la historia, ¿no? Las luchas de San Martín, todo el ideario bolivariano ha sido una preocupación por la integración. Tenemos otros factores que ayudan a la integración, sin lugar a dudas, que es el tema del idioma. Incluso el hecho de hablar un portuñol, ¿no es cierto?, ha facilitado y facilita los procesos de integración. Y ha habido muchos intentos, pero sin lugar a dudas yo creo que hay que hacer pie en uno, que ha sido el Mercosur. Y creo que también hay que tratar de ver que el Mercosur como tal, y no me refiero a los acuerdos de Alfonsín-Sarney, que son los más importantes, si ustedes quieren, como erradicar, dejar de lado las hipótesis de conflictos que había con Brasil, con Chile, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más importante fue que se radicó una estrategia económica comercial. Y yo creo que ese es un punto que en cualquier análisis de integración hay que tenerlo en cuenta. Porque si uno tiene algún, modelo de estudio, que es la Unión Europea nace porque quedaron muy mal, muertos de hambre después de la Segunda Guerra. Esta es la realidad, esta es muy concreta. Los profesores de historias acá presentes me pueden apoyar o no en esto, pero es una realidad concreta y palpable. Y a partir de ahí se construyó un proceso de integración que, sin lugar a duda, no para tomarlo de modelo, porque los procesos de integración deben ser de cada grupo que se decide integrar, pero sin lugar a dudas fue exitoso, ha sido exitoso. Entonces, ¿por qué yo creo que esa es la pregunta, ¿por qué nuestros procesos de integración han sido limitados o han fracasado? Esta es la pregunta que nosotros tenemos que desentrañar. ¿Y por qué el Mercosur, con todas sus limitaciones, sigue? Yo creo que hubo una base económica comercial, que es la del 91, que es la que permitió que ciertos factores que son fundamentales para que las cosas no se caigan y no nos devuelvan como nos devolvieron terriblemente la escultura de Néstor, ¿no?, como si fuera un paquete. Para evitar eso, creo que tenemos que ir a razonamientos muy pragmáticos y ver cuáles son las líneas en las que hoy América Latina, en esta América Latina que hoy realmente es un rompecabezas, es una de las Américas Latinas más difíciles, si uno quiere decir en cuanto a forma de relacionamiento entre los países. ¿Cómo se debe pergeñar un sistema que sea superador de que tengamos los Bolsonaro, los Milei, o inclusive los Lula y los Milei? Eso yo creo que es a donde tenemos que enfocar. ¿Cómo hacemos para que el proceso sea lo suficientemente sólido que supere las coyunturas políticas, en algunos casos nada más que partidarias, en nuestro caso no, porque tenemos una historia mucho mayor que la de un partido que aparece y que puede llegar a desaparecer o no, veremos. Pero digo, me parece que tenemos que ir a buscar cuáles son las cosas que a un proceso de integración efectivamente lo arraigan, lo llevan a quedarse, a que se reconozca, a que sea reconocido internacionalmente. ¿Ustedes por qué piensan que después de 23 años todavía está pataleando el acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿Por qué? Porque hay 4 países, de los cuales 2 son muy importantes, de una región rica, como lo dijeron los señores, los compañeros, Gustavo y el otro señor, que amerita
ser tenida en cuenta. Y les digo, comparto lo que dijo Macron, creo que el acuerdo es viejo, y eso lo digo con conocimiento de causa porque trabajé 11 años. Usted no puede estar trabajando 11 años en un acuerdo. Un acuerdo se negocia, se firma y se cumple. No se puede estar desde el año 91, que es el primer acuerdo que hubo entre las dos regiones para llegar al 2024, y que entonces, según el gobierno de turno, decimos, ¿queremos el acuerdo? No queremos el acuerdo. No, no es así. No debería ser así. Yo creo que no. Y yo creo que son sobre esas cosas las que nosotros tenemos que discutir cuando hablamos de integración. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer en un proyecto nacional para que estas cosas se solidifiquen de tal manera que no venga el primer tarambana que te toca en turno o que al país le toca en turno y tire todo por la borda? Es decir, creo que ahí tendríamos que tratar de ver cómo se ha hecho en otros lados, mirar ejemplos, ver cómo se han podido cambiar cosas. Ahora, miren, en octubre cambia prácticamente todo el Parlamento Europeo, ¿no? Y se va la von der Leyen, que es la cabeza de la abuela señora que vemos todos por televisión cuando habla de la Unión Europea. Se van, se les termina. Hay renovación. Vamos a ver quién entra. Si se da también un proceso de derechización, como se está dando en grandes espacios del occidente o de lo que queda de occidente, ¿no es cierto? Y si a eso se le une o el trumpismo, bueno, realmente vamos a tener que hacer, digamos, conversaciones con un nivel fuerte de pragmatismo y de ver por dónde y con quiénes, ¿no?, se pueden hacer alianzas. La sociedad civil en su conjunto es un factor hoy determinante. Y digo en sociedad civil y me refiero a una sociedad civil amplia, desde los empresarios hasta la gente que está en las cooperativas o en los lugares, sociedades de fomento. Es decir, me refiero a un espectro muy amplio. Hoy mueve. Nosotros la hemos sentido. Los 4 años que prácticamente estuve en Naciones Unidas, la sociedad civil ha sido un actor determinante en la toma de decisiones de muchas de las decisiones que salieron a Naciones Unidas. Bueno, no quiero dilatarme porque le quería hablar Gustavo, pero me parece que también tendríamos que tener en cuenta alguna de estas cuestiones. Muchísimas gracias, yo Marilita. Muchísimas gracias. agradezco mucho los comentarios, la intervención de Marilita también, además de los comentarios de Rubén Darío. Y voy a empezar con esto como disparador, con esta intervención de Marilita, porque me parece que tiene que ver con el segundo punto que planteaba Rubén Darío. Si uno mira el Mercosur hasta donde yo sé, y yo creo que la compañera seguramente tiene mucho mayor información y trayectoria al respecto, hay ciertas costuras, sin embargo, que con el paso del tiempo y a pesar de los esfuerzos enormes que se hicieron y que fueron muy fructíferos, ahí está la famosa foto de nuestros presidentes que nos llena de orgullo, ratificando simbólicamente la integración regional, pero hay algunas cuestiones estructurales que son un desafío para el Mercosur, y que ameritan cierta actualización también, porque el Mercosur efectivamente funcionó como un mecanismo de integración comercial también, y eso lo que genera es déficit para un país y superávit para el otro. Y eso fue una y otra vez discutido por presidentes de Argentina y de Brasil a lo largo del tiempo de distinta orientación ideológica. Las discusiones, por ejemplo, se me vienen a la cabeza durante el gobierno de la Rúa en torno a los mecanismos del FLEX, cómo actualizar esos mecanismos compensatorios para evitar el déficit argentino. Y ahí hay una diferencia muy importante con relación a la integración europea, porque la integración europea se efectivizó con mecanismos monetarios de compensación de esos déficits muy importantes. Cuando eso se terminó, perdón por la expresión, por mi mal francés, pero se jodió Grecia, se jodió España, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a tener problemas de sustentabilidad de sus deudas, atrasos cambiarios reales, dado que tienen una moneda única, no pueden administrar sus propias monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que hacer una revisión integral de eso. Yo creo que el gran valor de Néstor, de Lula, de Chávez inclusive, fue tratar de agregar otras dimensiones más allá de la comercial a Mercosur y a UNASUR. Eso no se logró por falta de tiempo, porque los recursos, hubo otras prioridades, etcétera, etcétera, pero por eso digo en el texto, esa tarea es inacabada e inconclusa.
cómo establecer mecanismos financieros de compensación, cómo avanzar en la infraestructura física, es decir, en la conectividad real de nuestros países. Ahí está el gasoducto Néstor Kirchner como ejemplo concreto de algo que en estos tiempos difíciles se pudo hacer. Entonces, bueno, hay algunas cosas que Mercosur tiene que revisar y que un gobierno popular, una serie de gobiernos populares, tiene que revisar a la hora de repensar el Mercosur. Y la otra parte, por eso lo ato con el segundo comentario de Rubén Darío, es cómo hacerlo en este escenario. Yo tengo mucho temor, quizás peco de pesimista, de que nosotros estemos discutiendo todo esto. Yo tengo, a ver, ciertas esperanzas de que volvamos al gobierno, en primer lugar. Ahora, si eso ocurre, nosotros vamos a volver al gobierno en el marco de una internacional no de derecha, de ultraderecha. Entonces, ¿cómo trabajar ahí? Bien lo planteó Marilita, a nivel no latinoamericano, sino a nivel mundial, esto está ocurriendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Rubén Darío decía, la crisis en nuestra sociedad requiere otras iniciativas más radicales. Bueno, ¿podemos plantearlas en este contexto o tenemos que buscar vías concretas donde podemos actuar? Es una pregunta, yo no tengo la respuesta tampoco. Eso. Y bueno, en segundo término, vuelvo ahora al primer comentario de Rubén Darío. Tienes razón, hubo intervenciones estadounidenses. El caso de Bolivia yo conozco poco, ahí puede haber ocurrido una intervención a pedido del cliente, digamos, porque hay unas tendencias regionalistas muy importantes vinculadas a las élites del llano en Bolivia, y eso se aprovechó por parte de los Estados Unidos. El golpe de Zelaya es una clara intervención estadounidense, y Paraguay tiene un valor estratégico en la región porque es la pieza que faltó para que nosotros podamos discutir como Mercosur un reconocimiento a China como economía de mercado. ¿Ya? Paraguay fue el factor discordante ahí, y probablemente si hubiera habido un gobierno popular más consolidado en el tiempo en Paraguay, se podría haber discutido en otro término con la otra potencia emergente. Yo creo que ese es el valor estratégico que le dio, especulando, por supuesto, Estados Unidos a su intervención en Paraguay. Lo otro, el proyecto del AICA, ese es el fin de la intervención estadounidense en la región durante el periodo del ciclo de alza de commodities. Allí Estados Unidos quiso y no pudo, y luego mi punto es que la preocupación geopolítica central de los Estados Unidos pasó a no estar en América Latina, sino en Oriente Medio. ¿Cuándo vuelve América Latina a ser una prioridad geoestratégica para los Estados Unidos? Cuando advierte que eso se cruza con la integración económica que la región tiene con la República Popular China. 2012, solo es una coincidencia, pero dice Rubén Darío, golpe a luz. Bueno, 2011, la redacción por parte de Hillary Clinton del famoso documento de pivot hacia Asia el Pacífico de los Estados Unidos, donde hay una estrategia ya integral de contención de China. Bueno, a partir de ahí, digamos, segunda década de los 2000, podemos ver que Estados Unidos vuelve a la región. Vuelve a la región, entre otras cosas, para contener a China, porque y acá hay otra discusión que creo que se planteó en la reunión donde yo no estuve. ¿Vamos hacia un mundo multipolar o vamos a una nueva bipolaridad? Digamos, eso hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de pensar nuestra propia integración y nuestro posicionamiento en la escena internacional. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, se ha puesto interesante, muy interesante esta, esta interpelación que hace Marilita. Me parece muy pertinente respecto de la importancia de que la integración tenga contenido concreto. Y en el caso de Mercosur, sin lugar a dudas, hay elementos muy interesantes para identificarlo. Quizás en otros espacios de integración regional como UNASUR, algunos que se empezaron a desarrollar, como la iniciativa vinculada a infraestructura o la iniciativa vinculada a defensa que se hizo referencia, tenía ese carácter también concreto. Fue un proceso frustrado en buena medida a partir de posicionamientos ideológicos de algunos presidentes en ese entonces. Y en el caso de CELAC, aparecen también iniciativas concretas, como es el foro China-CELAC, el foro Unión Europea-CELAC, pero que también tienen contradicciones y dificultades. Así que el punto que introduce Marilita es sumamente interesante, y le agradecemos las inquietudes planteadas a Rubén Darío y la respuesta de Gustavo. Les comento cómo estamos para que nos ordenemos. Llevamos ya un poquito más de una hora. Tenemos la invitación
que hagan una breve intervención Rogerio Tomás y Juan Cruz Campaña. Y hay ya algunas inquietudes de participación que las han planteado, por un lado, Marcelo, se me fue el apellido de Marcelo, perdón, Marcelo Biasati, perdón. Y Tato, estoy mal para los apellidos hoy, Tato de Luise, y también Omar y Luciano quieren hacer alguna acotación. Yo les diría, les pedimos una intervención lo más breve posible a Rogerio y a Juan Cruz, y seguimos con las intervenciones particulares. Vamos con Rogerio. Rogerio, les recuerdo, es un compañero, amigo de Brasil, conoce mucho la Argentina, así que me pareció muy interesante la posibilidad de que él compartiera algunas reflexiones sobre la situación actual del proceso de integración mirado desde Brasil. Presentate, Rogerio, de todos modos, así todos te conocen. Bueno, gracias Carmona. Buenas noches a todos y todas. Soy Rogerio Tomás, periodista viviendo, estoy hablando aquí desde Brasilia. Yo soy asesor parlamentario de un diputado del PT de São Paulo, Alencar Santana, que es vice-líder del gobierno Lula en la Cámara. Y viví en Argentina 2 años y pico, un año en Mendoza, donde empecé la maestría en la Universidad Nacional de Cuyo, en el programa de estudios latinoamericanos. Y viví en Uruguay también, donde trabajé en Parla Sur. Y bueno, como decía, soy periodista y trabajo mucho con compañeros en política internacional. No soy experto en integración regional, así que no me preparé, de hecho, para hacer una exposición sobre este tema en particular, que de hecho es uno de los temas que en Brasil en este momento que estamos medio que en deuda con la región, creo, porque nuestros problemas para enfrentar la extrema derecha vinculada a Bolsonaro son muy fuertes, muy presentes. Así que quería hacer más un informe de cómo está la situación aquí en Brasil en términos políticos. Pero antes que nada, solidarizarme con ustedes y por lo que está pasando en Argentina. Y les digo que más que nunca en Brasil se mira lo que está pasando en Argentina con choque. Para ser muy franco, con mucho shock con las cosas que viene haciendo el gobierno y viene hablando el presidente, y no necesito entrar en detalles, pero la gente en Brasil está muy atenta. Y digo, no solo la gente de política. Otro día mi padre, que vive en una pequeña ciudad en el interior del Brasil, me llamó para decir que estaba hablando con sus amigos em um bar para mirar o que este logo está haciendo na Argentina, porque de hecho está chamando muito a atenção o que está passando aí. Así que me solidarizo com vocês. E, bueno, aqui em Brasil tivemos um primeiro ano bastante difícil de retomada de muitos programas que haviam sido abandonados por el governo Temer em 2016, quando sacaram a Dilma, e depois com o Bolsonaro. Um montão de programas muito importantes foram abandonados ou vaciados, e Lula, no ano passado, basicamente tratou de recomponer, de retomar os programas, incluso também obras públicas. Havia mais de 15.000 obras públicas paradas, e isso de todo tipo. Imagina, construção de escolas, hospitais, rutas, infraestrutura de todo tipo, cloacas em las cidades, em los estados. Bueno, mais de 15.000 obras paradas que Lula está tratando de retomar através do programa que havia lançado aí em 2009, chamado Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Bueno, e agora está já
já temos frutos deste primeiro ano de recuperação, números econômicos bueníssimos, inflação bajando, el sueldo mínimo y el sueldo promedio, la renta del trabajo y también creciendo bastante arriba de más que la inflación por primera vez en 6 años. Los índices, los datos de desempleo son los mejores en 10 años desde 2014. Las proyecciones para este año también son muy buenas, todas siempre mejores que los números que el mercado apunta, así que el optimismo está muy grande, una chuva de inversiones extranjeras en sectores de industria, en servicios y otras áreas, así que estamos en un momento muy positivo, pero esto no es suficiente para, não sei exatamente, tranquilizar ou diminuir a polarização política contra o bolsonarismo, tanto que as encuestas que midem a aprovação do governo Lula siguen com uma margem muito estreita de aprovação positiva comparada com o rechazo, né, do governo. Assim que y esto es un fenómeno global. Vimos ahora lo que está pasando en España, vimos lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene índices económicos muy buenos, pero Trump sigue muy fuerte posicionado para las elecciones de noviembre. Así que este es un tema que creo que debería ser un punto central de esta época, así como fue en los años 20, 30, 40, enfrentar y aplastar el fascismo, que por supuesto ahora es un fenómeno mucho más complejo, mucho más fantasiado, disfrazado con caras un poco más amigables, pero y esto Lula ha pronunciado hace pocas semanas, viene hablando sobre esto, incluso de hacer una cumbre paralela en la Asamblea General de ONU en septiembre para tratar de ese tema, para avanzar en la defensa de la democracia en los países que, como en Argentina ahora, y nosotros hace muy poco tiempo, pero también ahora con una posición antidemocrática que intentó incluso um golpe de Estado em enero de 2023, com 8 dias do governo Lula que havia assumido. Assim que esse tema, Lula está buscando tratar um pouco mais de isso, vocalizar, e creio que vem muita coisa, muita novidade por aí. O partido, o PT, também está tratando de pensar e promocionar algumas ações sobre isso. Hablé un poco con Carmona ahora en Buenos Aires en enero, hablamos muy rápido y hay novedades, después te voy a contar, Carmona. Estamos creando algunas acciones aquí para poner adelante la idea de hacer algo como un observatorio de la extrema derecha en América Latina y hacer algo en conjunto con los países que están sufriendo esto en nuestra región y en el mundo. Así que sería más este informe y bueno, estoy a disposición y acompañando aquí el foro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rogerio. Sin lugar a dudas, para nosotros es muy importante lo que pasa en Brasil. Esperamos que se produzca una consolidación de el gobierno de Lula y sabemos también del fuerte compromiso que él tiene con sostener la integración a pesar del panorama adverso. Así que te agradecemos mucho esta información que nos has brindado. Es sumamente importante para nosotros. Juan Cruz, te escuchamos. Bueno, les recuerdo, Juan Cruz lo invitamos, en este caso, él también es uno de los promotores del foro y en función de que presentó su tesis recientemente de maestría, ya es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo. Me pareció muy interesante el tema que trabajó y lo invité hoy especialmente a que compartiera la temática muy brevemente, la temática que aborda, que puede dar luego a una profundización, incluso esperamos que así como hizo con su tesis de grado, esto se transforma en un buen libro, una buena publicación de su tesis.
Así que hoy lo que va a hacer es anticiparnos la temática, una temática que a muchos de nosotros nos apasiona. Dale, Juan. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y buenas noches. Y así es como anticipaba Guillermo, la idea central del trabajo que presenté, que realicé, es a través de los aportes de algunos expertos en relaciones internacionales y dirigentes políticos, intentar elaborar algunas categorías o llegar a algunas conclusiones respecto de la idea de autonomía y de integración desde el Cono Sur. Entonces, tomé un autor argentino, Juan Carlos Puig, un autor chileno, Luciano Tomasini, un autor brasileño, Helio Jaguaribe, y un autor uruguayo, Metol Ferré, tratando de utilizar las categorías de estos pensadores para elaborar algunos criterios propios. Voy directamente a las conclusiones y a los aportes más importantes que sostengo que estos autores nos pueden aportar para pensar la autonomía y la integración en América Latina. Empezando por Juan Carlos Puig y su idea de la autonomía. Es interesante pensar que lo primero que él plantea es una propuesta para la acción, es decir, una praxis, porque utiliza como fuentes, por ejemplo, la teoría de la dependencia o las teorías del desarrollo de la CEPAL, pero dice que estas teorías son una buena descripción del mundo, pero no un buen intento para modificarlo. Entonces lo que él busca es cómo aportar a esa modificación, es decir, a que los países de la periferia salgan de la periferia. Y entonces va a pensar una estructura, una teoría gradualista por etapas para intentar salir de la dependencia, digamos. Y entonces piensa la autonomía como una capacidad de decisión propia, como la máxima capacidad de decisión propia que se tiene en un determinado momento, teniendo en cuenta los condicionamientos del escenario internacional. Este margen de decisión, este margen de libertad, entonces, lo plantea en 4 categorías: la dependencia paracolonial, la dependencia nacional, la autonomía heterodoxa y la autonomía secesionista. En la dependencia paracolonial va a decir que solamente hay gobiernos soberanos en un sentido formal, pero que en realidad esos gobiernos son absolutamente dependientes de otros. Y además no hay un proyecto para salir de ese lugar, simplemente hay una dependencia. Diferente es el caso de la dependencia nacional, donde se acepta y se asimila la dependencia, pero se fijan objetivos propios. Hay un proyecto nacional que aprovecha la situación de dependencia y en determinados temas pone cierto límite a la potencia hegemónica. El tercer caso es el más interesante, además a donde ubica él al peronismo, y habla de la autonomía heterodoxa, en donde se acepta el liderazgo de la potencia o de las potencias, pero se discrepa en varios asuntos y se tensiona en varios asuntos con la potencia hegemónica. Por ejemplo, en el modelo de desarrollo interno, por ejemplo, en cuanto a las vinculaciones internacionales que el país puede tener. Por ejemplo, se aprovechan al máximo los errores de la potencia hegemónica y se aprovechan al máximo las debilidades de la potencia hegemónica. Él dice, hay que tensionar hasta el límite máximo posible. Solamente hay que tener cuidado de no afectar los intereses vitales de la potencia, porque ahí puede haber una represalia directa. El cuarto y último, la última categoría es la de autonomía secesionista. Eso ya implica el desafío global a la potencia, implica la secesión, implica un corte definitivo, que no es aconsejable según él, salvo que estén determinadas las condiciones para dar ese salto, porque si no, después podés volver a caer en una situación de dependencia y además recibir el castigo de la potencia dominante. Esto es en el caso de Juan Carlos Puig. Después hay un caso, otros conceptos muy interesantes que son de Jaguaribe, este autor brasilero también que trabaja el tema de la autonomía y de la integración,
Él va a decir que la autonomía depende de dos condiciones básicas, que son para mí uno de los aportes fundamentales de este autor, y que se cruzan con esto que venimos pensando de Puig, que son la viabilidad nacional y la permisividad internacional. En cuanto a la viabilidad nacional, él plantea que el Estado que quiere salir de la dependencia y alcanzar la autonomía requiere un conjunto de recursos mínimos para empezar ese proceso, que son recursos humanos, que son recursos naturales, que es cierta capacidad interna, vinculado a la tecnología, la formación educativa de la población, un territorio con recursos, una cantidad de población, etc. Factores vinculados al desarrollo propio e interno. En cuanto a la permisividad internacional, él plantea el grado de condicionamiento que el sistema internacional ofrece en determinado momento. Es decir, por un lado, la posibilidad de neutralizar riesgos externos y por otro, la posibilidad de aprovechar oportunidades que pueda ofrecer el sistema internacional. Hay otros planteos, hay discusiones, se va a discutir la autonomía de Puig, por ejemplo, con Carlos Escudero, el realismo periférico, también Tocatliani y Russell va a plantear la autonomía relacional, pero algunas conclusiones que hemos sacado a partir de estos autores y de estos análisis, decimos como un planteo para la discusión, no como una certeza, que la autonomía se puede alcanzar a partir de 4 factores. Por un lado, la necesidad de estos recursos mínimos críticos, como les mencioné recién, humanos, naturales, etcétera, que están vinculados al concepto de viabilidad. Por otro lado, necesitamos de una dirigencia política y económica que esté decidida a emprender el desafío, que esté decidida a emprender el camino de la autonomía y que debe estar acompañada por la población. En tercer lugar, elaborar y hacer uso de mecanismos de cooperación con otros estados, esto es la integración, y en este caso entendemos a la integración como en un sentido instrumental, es decir, es útil y es una herramienta para la autonomía, o por lo menos así lo plantean estos autores, o algunos de estos. Y el cuarto, el aprovechamiento de las oportunidades internacionales, es decir, esto que se asocia con el concepto de permisividad que plantea Yaguaribe. Estas son como las 4 condiciones que detectamos fundamentales para emprender un proceso de autonomía. Y en el caso de Mettol Ferré, pone el acento no en la autonomía, sino en la integración, como un fin en sí mismo. Y él dice que llega a la conclusión desde el Uruguay, que el Uruguay debe ser el nexo de unión de los 2 grandes de América del Sur, es decir, Brasil y Argentina. Él piensa que la unidad argentino-brasileña es el núcleo de aglutinación de toda América del Sur. Lo piensa en una especie de círculos concéntricos, donde está primero Argentina-Brasil, después está el Mercosur, después está América del Sur, y finalmente, esta es otra discusión que hay, América Latina. Es decir, si la integración se circunscribe a América del Sur o si debe incluir toda América Latina. Y él dice que toma esta idea de la unión argentino-brasileña de Perón, de un discurso de Juan Domingo Perón del año 53, que a él le revela esta idea y a partir de ese momento empieza a pensar una política del Uruguay como nexo, es decir, como unión entre Argentina y Brasil. Algo similar a lo que ocurrió originalmente con la Unión Europea en el vínculo entre Alemania y Francia. Necesitó la Unión Europea de que esos 2 países se pusieran de acuerdo para comenzar un proceso verdadero de integración. Creo que algo mencionó Marilita Squick también referido a eso. Pero entonces la integración la vemos como una plataforma para la autonomía, como una herramienta de la política exterior y como una resistencia a la injerencia extranjera. Después va a plantear algunos otros elementos que también mencionaron, no de esta manera, pero hicieron referencia. Él divide la integración comercialista de la integración solidaria. La integración comercialista solamente está vinculada a la economía y a los intercambios comerciales. La integración solidaria está vinculada a un conjunto de valores. Ahí incluye a las poblaciones, a la organización civil,
ahí incluye una visión política y de intereses comunes para la integración. Entonces dice, esta es la integración que necesitamos. Y esto se vincula, lo último que les digo, para no extenderme más, con otro planteo que va a hacer Metol Ferré, que es un planteo estrictamente de su visión del sistema internacional y de cómo juega el poder en una organización multipolar. Él va a decir, en el siglo XXI, para estar de verdad en condiciones de competir en este sistema internacional que se está conformando, necesitamos ser o un estado continental o una confederación de estados. Todos los que van a tener algo para decir, todos los que van a poder participar de este juego multipolar del siglo XXI, son o estados continentales o confederación de estados. Él hace un proceso en la evolución desde el Estado-Nación originario, desde la Paz de Westfalia, 1648 en adelante, pasando por una segunda etapa del Estado industrial, del Estado-Nación industrial, y una tercera etapa que habla del Estado continental. Van a ser entonces los protagonistas en el nuevo sistema multipolar o estados continentales o confederación de estados. Estados Unidos, China, Rusia, India y la Unión Europea. Entonces, la propuesta y el pedido es cómo armar un estado continental sudamericano para que nuestros países y nuestros pueblos puedan formar parte de ese mundo multipolar en una posición de verdadera inserción, en una posición de independencia y en una posición autónoma. Básicamente, eso es lo que hemos investigado y lo que hemos elaborado y lo que proponemos seguir reflexionando y discutiendo. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Cruz, muy interesante. Seguramente va a dar después para compartir a partir de las inquietudes que surjan. Ahí Rogerio preguntaba si estaba disponible la tesis. Comunicate, Rogerio, con Juan Cruz. Y bueno, como me anticipó y esperemos que sea pronto, la idea es que la pueda publicar en un formato de libro, así que esperamos ansiosos poder compartirla. Bueno, había pedido la palabra Marcelo Biasatti y luego Tato, Tato del Vice. Vamos con Marcelo. Estamos sobre la hora, tenemos unos minutitos más, así que vamos a hacer esta última parte de intervenciones cortas de compañeros que quieran participar. Marcelo. Alguna vez Henry Kissinger habló de la teoría de la llave. Entendía que los pactos, que las alianzas, eran fáciles de romper y que solamente las estabilizaba como, a través de este amalgamiento entre la llave y la cerradura, se podía dar a través de distintas instancias económicas, culturales, deportivas, para que la hagan estable. Alguna vez Marcelo Cavarossi dice que el problema argentino estaba entre su clase dirigente y el mercado. Y la verdad que muchas veces se habla de enseñarle al pueblo, nutrir al pueblo, pero el problema nuestro es nuestra clase dirigente. Si fuéramos Italia, no tendríamos problemas políticos, pero no tendríamos problemas económicos. Nosotros tuvimos una élite que en algún momento decidió, porque era bueno, hacerse cargo o desguazar la industria de la defensa, llegar a cerrar los colegios técnicos en la Argentina. Y tuvo, por otro lado, a la élite económica que le dijo que sí, cerraron las escuelas técnicas. El primer problema que tenemos nosotros es cómo educar a nuestra élite, para que pueda entenderse el autopartista de Córdoba con el que ensambla autos en San Pablo. Sí, veo esto que decía Gustavo, tenemos un gran problema. El gran problema es, ¿vamos a un mundo multipolar o vamos a una nueva bipolaridad? Pero en el medio hay algo que en realidad tenemos que hacer, y en tal caso es mi visión, porque después de la pandemia y caída esta idea de la globalización, los países centrales lo que tomaron fue un rol de capitalismo estratégico. Sacaron algunos temas del mercado para poner muy fuerte acento en aquellos puntos que estratégicamente consideran como críticos.
Y quizás es una deuda que nosotros tenemos. ¿Cuál es la criticidad? En el siglo XIX era muy claro cómo era la forma extractiva a través de las vías de ferrocarriles, donde la élite dominante era la británica. Ahora bien, el mundo no solamente se está reconvirtiendo desde el punto de vista energético y peleando por el poder, sino que la primera consecuencia es extractiva, porque la logística del mundo se está modificando. Y es en tal caso, en ese punto, donde tendríamos que poner el cerebro estratégico y convencer a nuestras élites de industriales, de la parte comercial, de las ventajas donde necesitamos estar dentro de la copa o nos quedamos afuera. Creo que el primer problema pasa por la concientización de nuestra clase dirigente, especialmente de las élites industriales, que son los primeros perjudicados de no tener con su principal comprador de industria, que es Brasil, una relación que esté aceitada. Nada más, gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante. Pasamos a Tato de Luise. Nos metemos en la interna rosarino-santafesina. Gracias, Guillermo. No, ninguna interna en esto, ninguna interna. Guillermo, realmente creo que, sobre todo de entrada, las presentaciones de Gustavo y de Omar, es como que dieron un panorama que realmente nos permite ahora hablar desde un lugar sin necesidad de estar haciendo mucho el relato histórico y el análisis del conjunto de lo que fue pasando con el proceso de integración. Creo que en este espacio, particularmente, en donde básicamente los acuerdos que tenemos entre los que estamos aquí es esencial en el sentido de no vamos aquí a venir a conversarnos entre nosotros sobre la importancia y la necesidad de avanzar en el proceso de integración. Creo que ahí cuando Marilita, en este sentido, entra con el tema Mercosur, realmente creo que podemos iniciar un debate más particular y en el que sí me interesa participar. O sea, el tema UNASUR es realmente uno de los últimos años, de la década pasada, evidentemente ha sido el proceso de integración, por llamarlo de alguna manera, más glamoroso, en donde nos sentimos seguramente todos nosotros muy representados y porque era fundamentalmente sobre una base política, acuerdos políticos que permitían avanzar muy en la dirección de lo que uno soñaba, de lo que es un proceso de integración. Diríamos, con aquella canción que popularizó Vicentico, de que los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Y medio me parece que nos fue pasando eso con UNASUR. Mercosur, que desde ya no era todo lo que uno quería, ya lo sabemos, desde el nombre y el momento que nace, un acuerdo comercial. Y desde ya parecía, y efectivamente no dotaba por el momento y por las condiciones en que se firma, de algunas cuestiones que a los que estamos tan convencidos de la importancia de la integración plena, no de una integración solamente comercial, no daba todos los elementos. Pero allí hay dos cuestiones que me gustaría destacar. Por un lado, que seamos también que seamos entre nosotros y veamos la posibilidad de debatirlo y meternos en temas en donde por ahí realmente, aún dentro de nuestro sector, dentro del campo nacional y popular, podemos ver diferencias. Desde ya que el Mercosur, en primer lugar, además de que tenía esta base comercial, pasó algo más también. Pasó que la gente, la política, los ciudadanos, los pueblos, que venían muy entusiasmados con lo que había sido el proceso de redemocratización, querían la integración. Y de alguna manera ese proceso terminó yendo más allá de lo que los firmantes pensaron en función de esa época del éxito neoliberal después de la caída del muro de Berlín. Y se metió la gente.
se metieron los pueblos. Y resultó que lo que en principio iba a ser solamente a nivel comercial, terminó siendo el gran lugar donde se fueron metiendo las provincias del noroeste argentino con las del sur de Brasil, con los estados del sur de Brasil. Se fueron metiendo las ciudades del Mercosur, se fueron metiendo los concejales y los vereadores, y se fueron reuniendo, ni hablar de lo que fue el mundo del trabajo a partir de lo que se avanzó en las relaciones entre las centrales sindicales en todo ese proceso. Lo universitario, ni que hablar, en el marco de las universidades, el intercambio que hubo en lo tecnológico, realmente creo que, y en esto sé que a veces ha sido materia de debate entre los compañeros, porque haciendo una lectura demasiado ideológica o ideal, no se veía la importancia de capitalizar eso que tenemos, que es el Mercosur. Insisto, sin dejar de ver su origen y una cantidad de cuestiones, pero la realidad es que es esa base la que permite, además, una integración comercial y dar las espaldas, de estar de espaldas en la actividad comercial de nuestros países, a dar un salto impresionante en ese intercambio, que por supuesto, y de alguna manera se puede entender por algo que muy bien describía Gustavo en su exposición, que tenía que ver con la realidad económica, con los mayores intereses económicos, con que detrás del Mercosur, como en su momento fue ALAI y ALADI, donde las grandes empresas se suben al caballito de una integración en función de sus intereses, desde ya. Esto es así, son las que primero aprovechan porque están en ambos lados de la mesa y pueden crecer y aprovecharlo. Es así. Ahora, y aquí hay una cuestión que Marcelo decía recién, que también me pareció que hay que meter en el tablero, que ese es el desafío, a ver cómo convencemos a esas élites, a esos empresarios, de que efectivamente estén del lado del proceso de integración, porque si no después, sin todo eso, es muy difícil consolidar los procesos de integración. Por eso, ese proceso de integración que tanto nos gustó y que realmente dimos pasos en algunas áreas como defensa increíbles, porque en UNASUR realmente dimos pasos increíbles en algunas áreas, pero es evidente que la facilidad con que lo tiran abajo es porque nos faltó consolidar las bases. En Mercosur tuvimos esa base y por eso, si bien con todas las dificultades y vaivenes, se sostiene. Ese desafío creo que es el que tenemos que plantearnos entre nosotros y eso hay que debatirlo. O sea, por supuesto que hay una parte que es fundamental en el proceso de integración que tiene que ver con estudiarlo, analizarlo, comprometerse, pero además creo que tenemos que animarnos nosotros a ver esto y debatir algunas cosas porque nos pasa en Mercosur, y ni hablar de otro proceso de integración que hasta ahora hoy no fue mencionado, que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Allí el debate hacia el interior nuestro es todavía más profundo. En mi lectura es porque no se termina de entender la importancia de contar con un instrumento de integración que nos permita, si nos metemos a trabajarlo, avanzar mucho más, porque son sobre una base de integración física, de integración comercial, de integración que, en definitiva, es lo que va haciendo que, aunque el proceso político no acompañe, se siga avanzando. ¿Cómo entendemos estos procesos y cómo nos sumamos a esos procesos? Me parece que es un debate que nosotros en este foro tenemos que darnos, Guillermo, con mucha sinceridad. A mi entender, creo que una base fundamental, además de lo ideológico, que por supuesto todos aquí compartimos, de la necesidad del proceso de integración, es indispensable que lo trabajemos también con esta mirada más amplia y pragmática que nos pueda servir para que sigamos consolidando el proceso de integración. Diría que básicamente
lo fundamental es que sumemos a nuestros pueblos a la integración, sumemos a nuestros pueblos en todo sentido a todos los procesos de integración que se están dando. No dejemos que estos procesos de integración solamente subsistan cuando hay algún interés comercial, pero sí entender de que es fundamental que este aspecto comercial, financiero, esté presente, porque si no después se nos resulta muy difícil poder consolidarnos. Así que creo que quedan abiertos algunos temas, Guillermo, para seguir en alguna otra oportunidad y tal vez meternos en algunos de los procesos particulares. Yo tengo mucha fe en Lula. Creo que, bueno, Lula hoy como el gran líder de la región y con toda su experiencia y la presencia internacional que está marcando, y con su afán y su convicción de reconstruir la UNASUR, creo que más allá de esta mirada que seguramente hoy a todos nosotros desde Argentina nos limita, nos pone mal por el presidente que tenemos, creo que tenemos en Lula, en Petro en Colombia, sumándose a ese esfuerzo, y también con las diferencias que por ahí han planteado con algunas miradas internacionales, con Boric en Chile. De cualquier manera, creo que tenemos elementos también para esa reconstrucción de UNASUR, con, por supuesto, no lo que fue el UNASUR de su inicio, desde la década pasada, donde la situación económica y mundial era distinta y era mucho más favorable en aquel entonces, pero yo creo que hoy, con ese liderazgo Lula, y bueno, superando nosotros en algún momento este drama nacional y por supuesto geopolítico que nos hace vivir Milei, podamos una vez más retomar el camino de la integración, pero insisto, creo que tiene que ser con mucho pragmatismo y trabajar para que la gente, todos se puedan ir sumando, que es la única forma de consolidarlo. Cada vez que hacemos alguna de esas cosas, es claro cómo reaccionan los peores sectores y la derecha. ¿Por qué lo atacan tanto a UNASUR? Está claro que es así. El problema es por qué no lo supimos defender bien, que no construimos bien. Cuando atacan la posibilidad de tener el Parlasur, claro, es una de las cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta hazaña contra que tengamos un Parlasur? Si el Parlamento Europeo fue importantísimo. Bueno, está claro que no quieren permitir y se ocupan de criticar y de destrozar cualquier intento de este sentido, porque esos lugares en donde podías tener el trabajo político a nivel legislativo, te da un tejido y una red para cuando cambian los presidentes, porque lógico, esto va a ser así. Los presidentes no siempre van a tener esa suerte que tuvimos en la década pasada, de que había varios presidentes en la región con la misma mirada. Ahí tenés que construir otras redes para sostenerlo. Y cada vez que hacemos alguna de estas cosas, obviamente el enemigo se ocupa de atacarlo, de desprestigiarlo. Creo que ahí tenemos que insistir y todos tenemos que tener en claro, me gustaría que tuviéramos todos en claro estas cosas, porque es allí donde tenemos que trabajar más para que no nos vuelva a pasar las cosas que nos han pasado. Gracias. Bueno, muchas gracias, está todo muy interesante. Abre, como señalas, varias puntas ahí para trabajar, así que lo tenemos muy en cuenta. Luciano, ¿tenías para hacer un comentario? Sí, es simplemente una reflexión, una acotación. Preséntate, Luciano, antes. Discúlpame. Sí. Luciano Di Domenico, soy investigador en la Universidad Nacional de Córdoba, historiador. Trabajo con Santillán en un grupo de investigación y colaboro políticamente aquí con Omar Ruiz en Carlos Paz, en Córdoba y en el Foro.
hay que tener en cuenta qué tipo de integración estamos buscando y con quién. Esto es muy importante. Acá se ha mencionado mucho la Unión Europea, va mucho, un poco, la Unión Europea. Este, y si bien quizás la Unión Europea es el caso emblemático de integración regional, yo tengo mis serias dudas que sea un buen modelo para seguir. No solamente ha causado mucha destrucción en la capacidad productiva de muchos países, creando casi una situación de colonialismo interno dentro de la propia Unión, para los países más chicos con respecto a Francia y Alemania, sino que además la ha aislado bastante de otros bloques económicos. Yo estuve en España un tiempo, un año, y me acuerdo cuando quise ir a comprar, estuve en Salamanca, quise ir a comprar un adorno de Navidad, recorrí el centro del shopping de Salamanca y estaban todos en inglés y en alemán. Entonces, hay que tener cuidado porque la integración política y económica tiene como contraparte una delegación de soberanía. Y eso uno quizás piensa en los aspectos, que puede haber aspectos positivos, pero también puede conllevar en ciertas circunstancias aspectos negativos. Por supuesto, crea una fortaleza política en la región que no existe. No es lo mismo estar integrados con Brasil y con diferentes países latinoamericanos con una posición más o menos homogénea que no estarlo. Pero no hay que perder en vista, digamos, también las otras consecuencias que pueden llevar. Perder autonomía en decisiones soberanas como el tema migratorio. Argentina tiene una política migratoria bastante clara hace muchísimos tiempos. En Europa, por el espacio Schengen, hay una libre circulación de trabajadores. ¿Estamos buscando eso? Entonces, ¿y con quién? Eso es nada más una acotación para tener en cuenta, digamos, qué tipo de integración, con quién, en qué pasos, y es bastante complicado. Eso todo. Bueno, muchas gracias, Luciano. Muchas gracias por compartir tus reflexiones. También deja abierto ahí varios temas para poder profundizar en próximas ocasiones. Omar, tenías vos también para hacer un comentario. Sí, muy breve ya por la hora. Teniendo en cuenta la riqueza de todas las intervenciones, todas las opiniones que se han dado, me parece que incluso al final Roberto como que nos invita a ver cómo seguimos, ¿no? con este tema de integración regional. Lo dejo como inquietud para que podamos trabajarlo dentro del foro, ya sea con nuevos encuentros o con la conformación de un grupo que los interesados en este tema puedan tener más instancias de diálogo y de profundización, porque es muy complejo, aparecen muchas aristas. Y después, bueno, señalar la importancia de la reflexión de María del Carmen, como todas las que se hicieron, pero la de María del Carmen, que nos pone el tema justamente en este desafío, en esta cuestión de decir, bueno, cómo se consolidan los procesos de integración, ¿no? En el derecho de la integración está el camino de la supranacionalidad, que recién explicaba bien Luciano, que es ceder soberanía y donde las decisiones se toman por mayoría o mayorías agravadas, como en la Unión Europea, que es, y lo nuestro, Mercosur-UNASUR, es el principio de la intergubernamentalidad, que es el principio de la unanimidad o del consenso. Bueno, la tensión entre estos dos aspectos es un tema a discutir. Y yo agrego un tema que son los estímulos para la integración y las sanciones cuando uno sale de un proceso de integración, que esto también debe funcionar para que, digamos, quien sale, el país que sale de un proceso de integración, por ejemplo, las salidas de UNASUR han sido ilegales, porque las salidas de UNASUR debieron ser tratadas por los respectivos congresos, y esto no ocurrió. Entonces, ahí hay muchos aspectos jurídicos del derecho de la integración, es un tema transversal, geopolítico, diplomático, económico, etcétera, y obviamente el derecho a la integración, María del Carmen lo conoce mejor que yo, es un tema central. Así que bueno, dejo la inquietud a ver de qué manera podemos continuar las reflexiones sobre este tema que me parece que ha despertado mucho interés. Buenísimo, Omar. Ahí Rubén Darío planteó una inquietud también respecto del empresariado y sus intereses, que es para tenerlo en cuenta y que abre también otro debate. Lo podemos
hacer en una próxima ocasión. Yo, a modo de cierre y en función de este rol que hoy me ha tocado de coordinar, en los próximos encuentros habrán otros compañeros, quiero primero agradecerle muchísimo a quienes hicieron su aporte a partir de una ponencia. La verdad que es muy valioso eso. Nos deja un material también que lo vamos a poder compartir y que nos sirve para ir creando también un reservorio de información del foro, que creo que va a ser muy importante. También agradecer los aportes de quienes han participado con su opinión. Creo que han sido aportes que nos han hecho pensar, reflexionar sobre distintos aspectos. La integración como tal es un proceso que está a su vez integrado en muchísimos procesos y me parece que las complejidades que tienen habilitan y nos llaman de algún modo a que tengamos la posibilidad de profundizar, quizás podemos ir armando grupos de trabajo sobre temas más específicos. Yo lo que sí quería, buscando también generar alguna síntesis al respecto, que nosotros tengamos en cuenta que el proceso de integración se ha planteado en relación también a niveles que han terminado siendo niveles geográficos, con lógicas geográficas, que es importante tener en cuenta. El nivel de Mercosur, que involucró inicialmente a 4 países, tuvimos la frustrada integración de Venezuela, la de Bolivia en camino, la de los estados asociados, que ha tenido elementos positivos, pero también algunos elementos de poco nivel de concreción de nuestros niveles de integración, con el caso de Chile, Colombia, para poner algunos de los ejemplos. Ese es un primer nivel que abarca, fue pensado en buena medida como un proceso de Cono Sur. El nivel de integración sudamericana, con el intento de UNASUR, con la iniciativa de UNASUR frustrada también, me parece que requiere una serie de reflexiones, sobre todo desde el lugar de la política, ¿no? Y de las potencialidades, las amenazas que representó ese proceso también para las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos en nuestra región. Y hay otro nivel mucho más amplio y más complejo, Marilita lo conoce muy bien, que es el nivel de CELAC, latinoamericano y caribeño. Un proceso muy interesante también para analizar. Creo que cada uno de estos procesos admite análisis la reflexión tanto en la dimensión del proyecto de integración en esos distintos niveles y también de análisis pragmático en cada uno de esos niveles. Yo creo que el pragmatismo tenemos que analizarlo no solamente en el proceso más avanzado de integración económica comercial, como es el de Mercosur, sino también merece una reflexión pragmática nuestra participación en el proceso de integración en UNASUR y en CELAC. Creo que es importante también en esos ámbitos plantear el pragmatismo. Y les dejo una última inquietud de mi parte, que es algo que lo vengo pensando desde que prácticamente que escuché las primeras intervenciones. Estamos ante un problema, un creciente problema, sobre el que tendremos que reflexionar. Aquí se ha planteado la importancia de que el proceso de integración sea una integración que involucre a los pueblos, que involucre a la ciudadanía. Tato lo planteó muy bien, coincido totalmente con sus apreciaciones. Lo que sí yo percibo es que los entusiastas de la integración, los comprometidos con la integración, los que tenemos incorporado un discurso integracionista, cada vez estamos más identificados con sectores en una posición muy definida dentro del arco ideológico. Para hablar de la Argentina,
Es imposible encontrar integracionistas en el PRO, es imposible encontrar integracionistas en estas expresiones de ultraderecha que hoy se expresan en el gobierno nacional. Es cada vez más difícil encontrar integracionistas en el radicalismo, y esto es sumamente preocupante. Me parece que es un fenómeno que tenemos que analizar. Yo lo he vivido desde el Congreso, lo viví desde el Parlasur. La verdad que el nivel de compromiso del radicalismo con las políticas de integración ha decaído muy significativamente, e incluso me animo a decir que en algunos sectores del peronismo y del progresismo la integración ha quedado muy marginalizada como un lujo que nos damos cuando queremos hablar, cuando nos sobra el tiempo después de abordar los temas nacionales. Me parece que esto exige de parte nuestra no solamente la posibilidad de repensar el proceso de integración desde el lugar de la política, sino también exige de parte nuestra la posibilidad de crear puentes con esas expresiones de otras fuerzas políticas que hoy han quedado muy aisladas en sus partidos, en sus frentes, en relación con el compromiso con la integración. Me parece que este es un tema que sería importante que nosotros también lo analicemos, lo abordemos. La idea es que esta temática la podamos profundizar en próximas ocasiones. Como les decía, quizás podamos armar un grupo de trabajo vinculado a este eje de integración regional, y que en los próximos encuentros que tengamos, de encuentros de trabajo como el que hemos tenido hoy, tengamos la posibilidad de compartir, seguir profundizando a partir del aporte de algunos compañeros y compañeras que se aboquen más específicamente a la temática. La próxima reunión la vamos a tener con un invitado. Estamos pensando que sea el ex canciller y actual diputado Santiago Cafiero. Esperamos la confirmación de él y ya tenemos también en vistas la posibilidad de invitar a otros compañeros, algunos están aquí presentes, a que hagan uso de ese espacio de conversatorio para compartir los temas que trabajan. Así que nos veremos en 15, 20 días con el conversatorio y seguimos en contacto por el correo electrónico, por el WhatsApp, compartiendo información y compartiendo inquietudes. ¿Les parece? Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo, Alejandra. A todos. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. A la próxima. A la próxima. Adiós.